información del día de hoy para todas y para todos. Y vamos a las preguntas. A ver aquí la compañera. Tutu. Gracias, Presidenta. Buenos días. Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg Televisión. Pues primeramente, conocer sus opiniones sobre la marcha del sábado. Bueno, primero, el jueves de la semana pasada, Infodemia Miguel Elorza estuvo aquí y dio un panorama muy amplio de cómo fue la convocatoria a la marcha del sábado. Se promovía esta idea de que eran jóvenes de manera orgánica convocándose a esta marcha llamada de la Generación Z. Pero aquí se mostró cómo en realidad pues había un impulso de cerca de 90 millones de pesos promoviendo esta movilización desde la oposición, por un lado, y también con el apoyo de un empresario. Muchas cuentas, incluso del extranjero, que promovieron esta movilización. Algunos jóvenes que, digamos, legítimamente participaron en la conversación, pero fue una movilización impulsada. Ahora, ¿qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la Generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos: Acosta Naranjo, Pelao Sarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación. Pues los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado. Muchos adultos que participaron, pocos jóvenes. Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad, a diferencia del 2023 que llenaron la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el Zócalo. Ahí se ven muy promovido también desde una televisora, hay que decirlo, que transmitió toda la movilización e impulsó a que se fuera la movilización. Entonces vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa, mucho adulto, poco joven, algunos sí fueron, pero pocos jóvenes. Incluso en la transmisión de esta televisora, pues la mayoría no eran jóvenes los que entrevistaban. Ahora, ¿qué llama la atención de la marcha? Pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad, muy violento. Algunos vestidos de negro, otros no.
algunos con la cara cubierta, otros no. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó. Llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros, esto para romper la soldadura, muy preparados. ¿Cuál era su objetivo? Derribar la valla que pusimos justamente para evitar que hubiera confrontación entre estos grupos que han marchado en las últimas movilizaciones, pero que ahora tuvieron pues mayor preparación. Hay algunas escenas de cuando tardan como una hora, derriban la valla del Zócalo, y hay algunas gráficas, ¿no?, de lo que ocurrió. Estas son algunas gráficas con pinzas para cortar. Vean la característica pues de las personas, muy muy violentos. Y hay una escena ahí muy muy fuerte, pero creo que vale la pena mostrarla. Es un policía de la ciudad. El objetivo de lo que se ve no era ni siquiera pasar a Palacio, porque solo hay una persona que llega hasta Palacio Nacional una vez que derriban la valla, sino irse contra la policía. Es decir, este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, después de una hora de estar jalando la valla, rompe la valla y ni siquiera llegan a Palacio, sino se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Ahí están las escenas. Los policías resistieron como 2 horas a golpes. Hay muchos videos en las redes. Fuego. Levantaron los bloques del Zócalo, los rompieron y con piedras lanzaron a los escudos de la policía. Horas de los policías resistiendo. Finalmente los empujan y llegan a esta violencia. Entonces sí es importante mostrar esto, porque ¿qué pasa después de esta movilización? Digo, al final los policías desalojan la plancha. Hay momentos que la propia policía pues tiene que investigar si hubo algún policía que en estas condiciones rompe, digamos, con la disciplina de la policía, desaloja finalmente la plaza, y luego viene una campaña en las redes diciendo: los jóvenes mexicanos, por cierto, los jóvenes mexicanos no son violentos, no son violentos, y hay que escucharlo, siempre hay que escuchar a los jóvenes. Este no es un asunto contra la generación Z o los jóvenes, porque en realidad
marcharon muy poquitos jóvenes. Pero lo que quisieron después levantar en las redes, igual que levantaron la campaña de la marcha, es que los jóvenes están contra la transformación y que fueron reprimidos. O sea, ¿por qué este grupo se va contra la policía? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué después esta campaña, que ya estaba bastante montada? Porque en la campaña hay cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras, de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de muchísimos países, montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes. En México no se reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos. Si hay alguna demanda legítima, justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes. Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Yo pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados? Entonces esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero es falsa. Es falsa. Aquí el otro día dijeron, ¿no?, de una encuesta donde la mayoría de los jóvenes apoyan a la transformación. Entonces hay que atender a los jóvenes, pero esta movilización con este grupo, entonces primero marcharon los mismos de siempre, los mismos que habían marchado, nada más que ahora no llenaron el Zócalo. Segundo, un grupo muy violento que se fue contra la policía de la ciudad. Tercero, una campaña después de que el gobierno de la transformación está contra los jóvenes y los reprime, cosa que es falsa. Ahora, no vamos a caer en la provocación. No vamos a caer en la provocación. Las y los mexicanos no quieren la violencia. Bueno, una supuesta marcha que llama contra la violencia y utiliza la violencia. Entonces no vamos a caer en la provocación. No se debe caer en la provocación. Porque lo que buscan es estas imágenes de represión. Y no se debe caer en la provocación. Por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos. No debemos caer en la provocación y menos en la violencia. Nosotros venimos de un movimiento social que luchó durante muchísimos años, desde antes incluso que hubiera partidos políticos que representaran a nuestro movimiento. Y nunca usamos la violencia. Cuando marchamos contra el fraude electoral, siempre marchas pacíficas. Y es más, nosotros defendemos siempre el pacifismo internacional. A Martin Luther King, a Nelson Mandela, son nuestras referentes internacionales. O fueron y siguen siendo nuestros referentes. Entonces, marchamos muchas veces, no se rompió ni un vidrio en las manifestaciones en las que asistimos. Se llenó bajo entonces el liderazgo del presidente López Obrador cientos de veces el Zócalo, cientos de veces. Y siempre fueron manifestaciones pacíficas. Entonces, nadie quiere la violencia.
Y quienes llamaron a esta movilización, quienes la convocaron, todos estos que llegaron a la movilización, pues también tienen que deslindarse de la violencia. Porque hay cosas que no se pueden olvidar. A ver, vamos a recordar al dirigente del PAN hace unos meses. A ver si lo pones, por favor. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Ponlo otra vez. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Vamos a poner a Jorge Castañeda en la campaña. Todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, me da enteramente lo mismo lo que hagan. Entonces, ¿para qué lo estás diciendo, pendejo? Es lógico lo que... Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella. Con tu madre, güey, te voy a decir con negativo. Chismes, con todo. No lo están haciendo. ¿Quiénes convocaron a la movilización? Bueno, ahora, haciendo una reflexión. 2023 llenaron el Zócalo, la Marea Rosa. Ahora no. Fracaso. No lo llenaron. Ni con Entonces, pagados, ni con para acarreados lo finalizar, llenaron los bolas de no bueyes. vamos a caer en la provocación, no debemos caer en la provocación, y es un llamado a hacer movilizaciones pacíficas. Es más, si la oposición quiere tener más gente, ahora sí que como recomendación, que no me corresponde, pero la violencia no les va a ayudar. Peor para ellos. En México se rechaza la violencia. La gente no quiere acciones violentas. No quiere acciones violentas. Y puede haber oposición, qué bueno que haya oposición en México. Contrario a lo que piensan de que nosotros queremos un pensamiento único, es falso. Nosotros queremos que haya oposición. Oposición responsable, con debate, de altura, con propuestas. Pero la violencia no lleva a nada, a nada. Entonces nosotros vamos a seguir construyendo la paz, con justicia. Para eso fuimos elegidos. Y también les voy a decir, a la transformación no la detiene nadie. El pueblo de México y la mayoría de los jóvenes Eso, chingado. están con la transformación. Así es, presidenta. Los mexicanos que amamos a Y nuestro pueblo. no a la violencia. No a la violencia. Quien promueve la violencia no ayuda al país. Quien promueve la violencia... Que se larguen no de se ayuda a México sí toda esa mismo. bola de güeyes corruptos. Quien promueve la violencia no genera un debate de altura en nuestro país. Chingar a su madre todos esos. Entonces, Así nada de de fácil. caer en la provocación y a seguir, a caminar. Es mucho el trabajo hacia adelante. Bueno, vamos a la siguiente.